Muy bien, pues hoy muy buenos días a todos. Mi nombre es Víctor Javier y estamos aquí para honrar y glorificar, exaltar el nombre del eterno Dios de los ejércitos, ¿verdad? Y también por aquí está con nosotros Marla, que va a estar coordinando el día de hoy. Y vamos a empezar con la reflexión de este día y posteriormente estaremos con Primera de Corintios, ¿verdad? Vamos a estudiar esta parte, vamos a meditar en ella en el nombre del Señor Jesús. Así es que adelante, Marla, con tu lectura. Claro que sí, muy buenos días compañeros y el micrófono de Pía está abierto y se oye un poquito de ruido, Pía. Si lo cierras, muchas gracias compañerita. Y la reflexión del día de hoy, 22 de noviembre, dice así, la empatía. Las sesiones de Neuróticos Anónimos son lugares felices donde las personas sienten amor, comprensión, amistad, ayuda y profundo interés en cada persona. Esto lo encontramos en el patrimonio de NA en el punto 23 y dice así. La felicidad me eludía constantemente y me dolía no poder retenerla. Las escasas veces que sentí que la poseía, en mi proceso de recuperación pude ver cuál era mi error. Mi felicidad siempre se había basado en la obtención de cosas materiales, con suma frecuencia, por no decir siempre. La búsqueda de bienes materiales había llevado mi vida por senderos de dolor y sufrimiento. Equivoqué el camino. Extraviado desde pequeño había dejado de ser ese niño al que le bastaban las cosas simples y sencillas de la vida para sentirse extasiado y en armonía con el mundo. Hoy comprendo que la felicidad no se compone únicamente de cosas materiales, que ellas existen solo para hacerme la carga diaria un poco más fácil y llevadera, que la verdadera felicidad reside en la alegría de vivir, consecuencia de la comprensión, las actitudes genuinas y la acción correcta. Cuando aplico en mi vida estas nuevas actitudes, me encuentro otra vez fluyendo con la vida, con la tranquilidad y en contacto permanente con un poder superior, siendo cariñoso y con un profundo interés en mis semejantes. Esto es la verdadera felicidad. Muy bien, y esa fue la reflexión. Víctor, adelante, Víctor. Gracias, Marla. En la vida veníamos cargando con un bagaje de desesperanza, de dolor, tortura, falta de fuerzas y falta de visión de futuro. Veíamos la vida con oscuridad, pero cuando llegamos a un lugar como un grupo de recuperación y empezamos a percibir la verdad que fluía de la boca de diversas personas, y esa verdad nos tocaba nuestros corazones y algunas veces estábamos tan sensibles a eso que nos aguantábamos el llorar ante una palabra o una historia que nos habían contado que era muy similar a la nuestra. No, no era nuestra historia, pero sí eran nuestras emociones y nuestros sentimientos los que estaban involucrados ahí. Ese Esa empatía, ese reconocimiento nos hizo a nosotros empezar a tener una nueva luz en el interior. De cada reunión en la que participábamos, salíamos con una nueva fuerza. Veíamos todo como si acabara de llover. Lo veíamos limpiecito. Como que aquella cosa se iba calmando, aquella situación difícil, dura, imposible de romper, se iba aclarando cada día en la posibilidad de romper el encadenamiento de la enfermedad emocional. ¿Sí? Estábamos hoy pisando una acción diferente,
y queríamos aprender una forma de vivir diferente. Conforme fuimos practicando el programa de recuperación y fuimos adquiriendo nuevas fuerzas, empezamos a sonreír. Empezamos a hacer amistad dentro del grupo, empezamos a valernos o a querernos o a querer a las personas que venían por primera vez y las atendíamos con gusto y con mucho cariño. Había otros que eran apáticos, pero nosotros estábamos contentos porque sentíamos que habíamos llegado a puerto seguro. Ah, qué felicidad, pero no era la recuperación todavía, tan solo era el inicio, esa sensación de estar en un lugar que se te comprende, que no se te juzga y que se te ama. Qué maravilloso es recibir lo que tanto andábamos buscando, el sentirnos amados y seguros, respetados y queridos. Qué felicidad era aquello. Era una felicidad exultiva, es decir, así como ¡Yahoo! Pero encontramos una familia y aquí empezamos a crecer. Dentro de esa acción, y a pesar de las diferencias que pudiera haber, siempre teníamos un punto en común: llevar el mensaje a la persona que está sufriendo. Y nos alegrábamos cuando veíamos un nuevo rostro, y a veces un rostro conocido. Y alegres le compartíamos de cómo nosotros estábamos saltando, saltando la barda de la esclavitud para ser libres. ¡Qué bendición! Gracias. Pues muchas gracias, Víctor, por esa reflexión. Y ahora pues vamos a pasar con la lectura, que estamos en segunda de Pedro 3. Ya nada más quedan los últimos versículos, que son como dos o tres, pero voy a leer desde el 15 para tener una idea de lo que se estuvo viendo la semana pasada. Desde el 14 dice: por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurar con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz, y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, les ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. De eso habló la semana pasada, y lo que faltó fue esto. Así que ustedes, oh amados, sabiéndolo de antemano, guárdense, no sea que, arrastrados por el error de los inicuos, caigan de su firmeza. Antes bien, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Y ahí termina el capítulo, Víctor. Bien. La paciencia de Dios es en la esperanza de lograr el número de personas que Él necesita para su reino. Aquellos que han de gobernar juntamente con el Señor Jesús y que han de ocupar lugares no solamente de gobernantes, sino de ministros y de otros.
otras acciones como maestros, evangelistas, pastores, apóstoles, que se habrán de necesitar en el reino de Dios. Cuando nosotros estamos en la lucha por permanecer dentro de la escritura y estamos hablando desde la escritura sin ponerle más ni quitarle menos, estamos tomando de la leche no adulterada. Y la idea fundamental de Dios es que comamos de este pan de vida para que nuestras mentes, nuestro espíritu sea fortalecido y nos liberemos del engaño del enemigo. Porque el dragón, la serpiente antigua llamada Diablo y Satanás, ha aventado un río de agua para que, para que la gente se confunda, pero ese río de agua no iba para el mundo, iba para la congregación de Dios, para ahogar la congregación de Dios. Y ese río de agua no es agua en sí, sino un falso espíritu, una falsa imitación de las cosas de Dios y del Espíritu de Dios. Pero la tierra se tragó esas aguas. Vamos a contar, a contact, con, bueno, vamos a asegurarnos que así es. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 12, versículo del 1 al 5. Vamos a ver esta Sí. profecía. 12 del 1 al 5 dice así: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas, y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Amén. Continúe. Muy bien. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Des- Sígale. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo, y fue lanzado fuera el gran dragón de la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alégrense, cielos, y los que moran en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido y a ustedes con gran ira, sabiendo que tienen poco tiempo.
Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos, y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua, como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Wow, amén. Amén. Aquí es muy interesante toda esta parte que nos leyó Marla, porque la mujer no representa a María. La mujer representa a las 12 tribus de Israel, que son las 12 estrellas, ¿verdad? Representa a la congregación del desierto y a la congregación cristiana. Es lo que representa a la mujer, no a María. ¿Por qué la congregación, por qué dice que le nació un hijo varón? Bueno, porque María tuvo un hijo humano y que se llamó Jesús, hasta ahí. Pero cuando Jesús llegó a ser hijo de Dios, fue en el bautismo, cuando recibió el Espíritu del Padre. En el bautismo recibió el Espíritu del Padre y el Padre dijo, este es mi Hijo amado en quien yo me complazco. Jesucristo, el verbo de vida, antes de, de hacerse humano, él decidió por sí mismo inseminarse en María. Él decidió por sí mismo inseminarse en María. Yo pongo mi vida y la volveré a tomar. Entonces, aquí que mi vida nadie me la quite. Él mismo se ofreció y él mismo fue el que entró en María. El espíritu del verbo entró en María. Así que en ese asunto, aquí, María tuvo un hijo varón llamado Jesús, al cual fue instruido y poseía el espíritu del verbo, pero faltaba el espíritu del Padre. Cuando llega el Jesús, el hombre, el Hijo del Hombre, llega al, al bautismo, ahí con Juan, ahí mismo dice que descendió el Espíritu de Dios sobre él, y al hacer esto, que descendió el Espíritu de Dios sobre él, en ese momento, ¿verdad? Se abrió el cielo para que se escuchara la voz de Dios diciendo, este es mi Hijo amado en quien yo me complazco, ¿verdad? Entonces, es la primera vez que el Padre admite que Él es su Hijo, públicamente. Así que a partir de entonces, de ese momento, Él es impelido por el Espíritu para ir al desierto, para tener un diálogo con su Padre y posteriormente empezar el ministerio. Aquí es importantísimo esto, porque María tuvo un hijo varón llamado Jesús, quien llegó a ser hijo de Dios, y llamarás a su nombre Emmanuel, ¿verdad? Dios con nosotros. Emmanuel. Dios con nosotros, ¿por qué? Porque era el verbo de vida, pero encarnado. El verbo de vida encarnado. Así que aquí podemos entender esta fusión de cosas. Por eso
Acá en la profecía nos habla de la mujer, y la mujer es la congregación del desierto, la congregación cristiana. Aquí podemos notar, por ejemplo, que ella aparece, pero también aparece el, el, el sistema político del diablo, que es el otro dragón. Ese dragón, esa gran bestia de 7 cabezas, y que una de ellas tenía 7 diademas, la última cabeza. Y estas 7 cabezas son las 7 resurrecciones de, del Imperio Romano, 7 resurrecciones del Imperio Romano. Les decía yo la vez pasada, van 6, falta una. Bueno, aquí es lo que representa el sistema político que ataca a la congregación de Dios. La congregación de Dios está fuera del sistema político. Ella no entra en la política de este mundo. No tiene nada que ver con la política de este mundo. La congregación de Dios habla de cómo funciona la política en el sentido profético, pero no está inmersa en la política humana. ¿Por qué? Porque la congregación cristiana es embajadora del reino de Dios. Y como embajadores no pertenecemos a otro reino político que no sea el reino de Dios. Así que necesitábamos nosotros entender este aspecto para poder comprender lo que significan esas 7 cabezas con 10 cuernos y eso, ¿verdad? Que más adelante vuelve a aparecer este mismo asunto, pero en una forma diferente. Aquí es un tiempo. Luego está hablando de todo el sistema político, pero viene el derrumbamiento del sistema político. Cuando el enemigo que va a acusar a los hijos de Dios va como lo hacía cotidianamente, pero resulta que ahora le cerraron las puertas, porque se cerró el tiempo de la gracia. Le cerraron las puertas y entonces el dragón arrojó a su tercera parte de los ángeles, los arrojó a la tierra. ¿Por qué? ¿Por qué iban allá con Dios? Porque al estar allá con Dios, ellos retomaban poder, pero al ya no poder entrar allá, ellos ya no tendrían poder. Así es que tendrían un poder hasta cierto tiempo, pero ellos iban a ir mm, aminorando sus poderes. Así es que enojado el enemigo porque sabía que le queda poco tiempo para ser exterminado, entonces arroja la tercera parte de los ángeles, que fue los que él convenció para, para destronar a Dios. Así es que este mismo enemigo que pensaba en su corazón, me subiré allá al cielo y allá pondré mi trono, este mismo aquí es arrojado y tiene una pelea con el arcángel Miguel y este es arrojado a la tierra. Cuando es arrojado a la tierra, viene muy enojado. Y al estar enojado, ya estamos hablando de otra época, estamos hablando del final de la sociedad humana. Y aquí mm, estamos viendo, por ejemplo, que la congregación es llevada al desierto. ¿Para qué? Para que no sea dañada por el gobierno que va a estar persiguiendo a la congregación. Así es que la congregación se esconde durante 2 tiempos y la mitad de un tiempo, ¿verdad? 2 tiempos, un tiempo y la mitad de un tiempo, 3 años y medio, ¿sí? 3 años y medio se esconden fuera del movimiento
que está habiendo en la tierra, está fuera de la tribulación, porque es cuando llega el Señor Jesús y comienza, antes de que llegue el Señor Jesús, que comienza la tribulación, está esta persecución contra la congregación del Dios Altísimo. Así que esta congregación, que no tiene nada que ver con el sistema político, esta congregación, que es manada pequeña, dice el Señor, se va allá. ¿Por qué se va a refugiar? Porque su trabajo, su labor va a ser interceder por aquellos que están afuera, por aquellos que van a estar predicando a nivel mundial, por esos dos testigos que van a estar predicando a nivel mundial. Y bueno, entonces podemos notar que en este enojo el dragón lo que hace es echar mucha agua. Es la imitación del espíritu. Alabanzas y todo eso, imitación del Espíritu de Dios para atrapar a la congregación. La Escritura nos dice que en aquellos tiempos, si fuese posible, serían engañados aún los elegidos, si fuese posible. O sea que va a haber mucho engaño, mucho más del que ha visto nunca, ¿verdad? Habrá milagros mentirosos, habrá muchas cosas que la gente se va a alegrar con eso y el común denominador va a estar metido en esas cosas. Pero Dios tiene su propia congregación fuera de esas cosas. Por eso dice que la tierra adoptó, tomó el agua, tomó el falso evangelio que salía de la boca del dragón. Entonces él se molesta, se enoja, porque no puede destruir a la congregación de Dios. Y entonces va a hacer guerra contra aquellos que están fuera de la congregación para aniquilarlos. Así que podemos notar, pues, en esta expresión de la escritura, cómo nosotros podemos darnos cuenta de por qué nosotros estamos en los últimos tiempos, en esta hora. Mm, Acá el apóstol dice que nosotros nos aferremos a la enseñanza, a la escritura, que no nos dejemos engañar por falsos maestros, por falsas doctrinas y falsas congregaciones. Al contrario, Dios dice, salgan de ella, pueblo mío, y yo los tomaré. Yo los tomaré. Límpiense de eso y yo los tomaré, dice Dios en esta parte. Es bastante maravilloso poder comprender el Apocalipsis de lo que dice y por qué lo dice. Hay muchas cosas que se tienen que explicar a detalle, pero el tiempo no nos alcanza porque no estamos hablando específicamente de la profecía, sino solamente la estamos trastocando para, para darle más color a las palabras que el apóstol Pedro está diciéndonos con respecto al engaño. Así que debemos estar firmes y no dejarnos engañar por doctrinas mentirosas que a través de los siglos han permanecido. No porque estén permaneciendo significa que eso sea verdadero. Lo verdadero está en la escritura y en la comprensión y la interpretación de la escritura por la propia escritura y no por el hombre, ya que la interpretación no es de índole personal. Jamás ha venido la jamás ha venido la profecía por voluntad humana.
nunca. Es Dios quien le ha transmitido a sus elegidos la voz de Él para que, inspirados por Dios, ellos escribieran estas cartas que podríamos decir el apóstol Pedro escribió, pero es Jesucristo quien le dijo que escribiera. Es maravilloso la forma en que Dios trabaja con el hombre. Sabemos que hay dudas de las personas y siempre los van a tener. Y siempre va a haber prejuicios en contra de la palabra. Pero aquellos que no solamente criticamos muchas veces la palabra, sino que la estudiamos para averiguar la realidad de esto y poder entender el proyecto de Dios, por qué fue así en una parte, por qué fue así en la otra parte, y, y va por etapas diversas hasta llegar lo que hoy somos. Y en cada etapa Dios hizo cosas diferentes. En Jesucristo hizo cosas, pero en los apóstoles tiene otro ministerio diferente. ¿Por qué? Porque dejó a los 12 apóstoles para que ellos le dieran formación a los hijos de Dios. Por eso ya no se habla demasiado acá que los demonios y eso, y que vamos a echar fuera demonios y esas cosas, no. Se habla de cómo gobernar al instinto natural desencajado o desbocado que es producido por causa del enemigo. Entonces, al vencer nosotros a nuestro instinto y al domesticar a nuestro instinto, esto nos da a nosotros el poder de crecer de acuerdo a la voluntad de Dios. Cuando estamos dominando al instinto, estamos dominando al enemigo de nuestras almas. Estamos quitándonos el poder de la mentira que ha puesto en nuestras mentes. Así que estemos pues bien con los ojos bien abiertos para comprender este asunto, ¿verdad? Bueno, estamos hablando de la segunda epístola en los dos últimos versículos de la segunda epístola. Pero después de esta epístola, ¿qué, qué vamos a leer, Marla? Pues no sé, Víctor, si la siguiente epístola es Juan, pero Juan lo estamos viendo en los martes. Sí, pero Juan, la epístola de Juan es diferente. Vamos con la epístola de Juan, la primera epístola de Juan, que es muy importante. Ah, es Primera de Juan, sí es cierto, Víctor. Aquí está. Primera de Juan, la palabra de vida. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y les anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y Él se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso anunciamos, para que también ustedes tengan comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas les escribimos para que su gozo sea cumplido. Eso es el primer párrafo. Amén. Ujú. Bueno, aquí es muy importante entender lo que está diciendo el apóstol Juan aquí, porque está hablando, primero está anunciando lo que hemos visto, oído, etcétera. Todo es tocante al verbo de vida.
al Verbo que se hizo carne, a Jesucristo, porque Él nos ha mostrado al Padre. Ahora bien, Él explica aquí que nos ofrece vida eterna. Hay una gran mayoría de llamados cristianos y teólogos y doctores en la escritura que dicen que el hombre es un alma inmortal. Pero la escritura no dice eso. La escritura dice que el hombre es mortal. El alma que pecare, ésta morirá, dice Ezequiel. El hombre es mortal y lo dice en Génesis. He aquí el hombre como uno de nosotros conociendo el bien y el mal. Hay que detenerlo para que no coma del árbol de la vida y viva para siempre. Porque siempre sería eternamente pecador. Y el hombre no puede ser eternamente pecador. Ya no habría oportunidad para la esperanza que Dios da. Pero dice Juan aquí, y que hace una revelación tremenda, porque dice que la eternidad estaba ¿en dónde? En el Padre. Ahí estaba la eternidad. O sea que la eternidad no se le había dado al hombre. Por eso Dios ofrece eternidad. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él ponga su fe no sea destruido, sino tenga vida eterna. Así que Dios ofrece vida eterna. Es lo que ofrece Dios. Y si Dios ofrece vida eterna es porque nosotros no tenemos vida eterna. ¿Cómo pues pueden creer las personas que van a ir al infierno si no son eternos? Que van a ir a un lugar de castigo si no son eternos. Si el que está muerto, está dormido en la esperanza de la resurrección. Está establecido que el hombre muera una vez y después el juicio. Y si muere, el hombre está esperando el juicio de Dios. Está dormido. No está en ningún lugar de tormento, ni tampoco está en un cielo, ni tampoco están observando desde el cielo que estoy haciendo. Los muertos nada saben. El que está vivo sabe que ha de morir, pero los muertos nada saben. El cuerpo vuelve a la tierra y el espíritu regresa a Dios quien lo dio. El ser humano no es eterno. ¿Quiénes explican que el ser humano es eterno? Los griegos. Los griegos creen en el alma eterna. Nosotros no creemos así. Nosotros creemos de acuerdo a la palabra de Dios que dice que somos mortales. ¿Por qué? Dice el apóstol Pablo, es necesario que esto mortal se vista de inmortalidad, que esta carne se vista de espíritu. O sea, vamos a dejar un cuerpo carnal y vamos a tener un cuerpo espiritual, dice el apóstol Pablo. Entonces, ¿por qué dice eso? ¿Por qué esto mortal se va a vestir de inmortalidad? Porque no somos inmortales. No somos inmortales, somos mortales, morimos. Y no tenemos un espíritu eterno. El espíritu que nosotros poseemos puede ser destruido, pero por el momento no, porque está en la espera. Está en la espera. Cuando venga la sentencia, entonces el espíritu y el cuerpo serán destruidos en el fuego, en el lago de fuego que está preparado, pero que está preparado, dice, ¿no? Porque Dios llama a las cosas que no son como si fuesen, pero eso será al final.
de todo el proceso que Dios tiene que hacer para destruir a los que ya no quisieron cambiar de plano, ¿verdad? A estos pecadores los destruye por amor y por misericordia, para que no sigan sufriendo de la manera en que sufren por causa del pecado, de esta perversa enfermedad del espíritu. Así que es importante para nosotros comprender eso, de que no tenemos un alma inmortal y por lo tanto nadie te va a llevar a un lugar donde te van a estar haciendo sufrir, porque para eso necesitas tener un alma inmortal. Esa invención es del hombre, impulsada por el enemigo. Es una doctrina satánica que está en contra del amor de Dios y la Escritura, de la gran misericordia que tiene Dios para con el mundo. Quieren ponerlo a Dios como alguien cruel y perverso, algo que Él no es. Sus planes y proyectos son perfectos y todos buscan el bienestar de la humanidad. Todos los proyectos y planes de Dios buscan el bienestar de la humanidad. Así que necesitamos pues aprender a entender qué es lo que nos quiere decir el apóstol Juan. Nosotros somos testigos de Jesucristo, que nos ha mostrado al Padre y nos ha dado la eternidad. Es lo que está diciendo el apóstol Juan. Nosotros hemos escrito, y no está hablando en singular, está hablando en plural, hemos escrito. ¿Quiénes? Pues los apóstoles, todos estaban de acuerdo, todos tenían una misma instrucción, una misma enseñanza. No había diferencias entre ellos. Pablo rompe con esas diferencias cuando hace el primer concilio en el cual se encuentra Pablo por causa precisamente de las falsas enseñanzas que traían los judíos cristianos. Los judíos que se hacían cristianos todavía pensaban en la acción de la circuncisión. Pensaban en el pacto abránico. Lo que ellos no entendían que el pacto abránico físico ya había acabado y que comenzaba el pacto de Abraham en lo espiritual, el pacto de la gracia. ¿Quién fue el hijo de la gracia? Isaac fue el hijo de la gracia, aquel que nació a través de un milagro, ya que Sara no podía tener hijos. Y Sara y Abraham ya eran adultos. Abraham tenía 75 años y su esposa tenía 85 años cuando llegó la promesa a él para cumplir la promesa. ¿Por qué? ¿Por qué a esa edad? Porque es una edad que regularmente no se puede tener hijos. Para que vieran que es Dios quien está bendiciéndolos, para que no dudaran en decir, no, pues es que la fuerza de mi cuerpo, y Sara, no, pues la fuerza de mi cuerpo, mis óvulos, la fuerza de mi cuerpo, mi esperma, Abraham, pero resulta que a esa edad, ellos, si ya no podían tener cuando eran jóvenes, ahora a esa edad, mucho menos. Sin embargo, Dios concedió que se diera este asunto con ellos dos para que comprendieran que era de parte de Dios y que no era parte de sus cuerpos ni nada por el estilo, sino que realmente era el Hijo de la gracia,
un regalo inmerecido, un regalo amoroso de parte de Dios para Abraham y su esposa. Cuando nace este hijo, el hijo de la gracia, cuando nace este hijo de la gracia, Isaac, ¿verdad? Casi vive la misma vida que su padre. Si nosotros leemos la vida de Isaac, vamos a ver que hay mucho parecido con su papá en su formación. Así que podemos ir viendo este maravilloso pasaje, pero entendamos esto, aquellos falsos, aquellas falsas enseñanzas que consideraban aquellos judíos que los cristianos deberían de hacer circuncidarse. Y Pablo les llama la atención diciendo que habiendo comenzado por el Espíritu, ¿terminarás por la carne? No, ¿quién los ha engañado a ustedes? Entonces es ahí cuando empiezan a chocar los apóstoles, ¿verdad? Que aún no tenían el mensaje de la gracia, los apóstoles y el apóstol Pablo. Empezó un choque ahí, ¿verdad? De instrucción, de enseñanza. Y por eso el apóstol Pablo tiene que ir a hacer ese concilio, me parece que es el capítulo 25 o 27 de los Hechos, donde nos habla acerca de ese concilio. Y dentro de ese concilio se aclaran muchas cosas. Y no era con respecto a la ley, a los mandamientos, no. Era con respecto a los, a lo, a la forma de comer de ellos y también con respecto a la circuncisión. El pacto abránico había terminado en su parte física y seguía el pacto abránico en su parte espiritual, que es el pacto de la gracia. Por eso Dios le dijo a Abraham, puedes mirar las estrellas y cuéntalas. Así serán tus hijos. Y así fueron sus hijos. Ahora ya no es solamente los hijos de Abraham, no solamente son el pueblo de Israel, sino somos todos los cristianos, somos hijos de Abraham, el padre de la fe. Y me encanta cómo lo explica, ¿verdad? Santiago, porque él explica bien esto en palabras muy cortas y muy sencillas. Dice, ¿qué fue primero? ¿La fe o la justicia? Primero fue la fe. Abraham fue bendecido porque le creyó a Dios. Por eso fue bendecido, porque le creyó a Dios. Y después de creerle a Dios vino el pacto físico. El pacto físico vino posteriormente y vino la circuncisión del pacto físico. Pero primero fue el pacto de la fe. Por eso hoy estamos en el pacto de la fe, en el pacto de la gracia. Debemos de aprender a creer como Abraham creyó a Dios. Abraham conocía a Dios y entendía de Dios mucho más que cualquiera. Por eso hoy en día la gente se asombra cuando lee la orden que Dios le da y le dice, sacrifícame a tu hijo. Abraham no dice que no. Bueno, entonces llegado el momento van al Sinaí para sacrificar al niño, al muchacho, al joven.
Pero Abraham no está pensando en eso. Abraham estaba pensando en el misterio de Dios. ¿Qué misterio le tendría a él? Porque él, el Dios omnipotente, había prometido que Isaac era el hijo de la gracia y que de él iba a haber descendencia. Si lo mataba, ¿cómo iba a haber descendencia? Cuando lo lleva y lo expone, Abraham, antes de irse, cuando deja a la gente abajo, le dice, ustedes espérenme aquí, el muchacho y yo iremos a hacer sacrificio. Y van los dos, Isaac y Abraham nada más, y van a recoger leños para el sacrificio. Y Abraham hace todo para el sacrificio. Y aún pone al muchacho sobre todo eso, lo acuesta ahí. Y cuando saca su daga, dice, detente, Abraham, ¿qué vas a hacer? ¿Por qué Abraham dijo, el muchacho y yo iremos, pero dice también, y volveremos, dijo, ¿sí? Así como iremos, volveremos. ¿Por qué estaba seguro Abraham de eso? Porque sabía que Dios, si permitía que lo matara, de alguna forma o lo iba a resucitar o algo iba a suceder que estaban en los planes de Dios. Y cuando llegó y lo iba a hacer, en ese momento fue detenido por Dios y dice Dios, ya sé que tu corazón está fiel conmigo. O sea, Dios tiene que comprobar nuestra fidelidad y por eso nos pasa por pruebas, para, para comprobar la fidelidad de nuestro corazón hacia Él. Y aquí Abraham, en ese momento le dice Dios, mira, ahí está lo que has de sacrificar. Y entonces tomó al animalito, ¿verdad? Que estaba enredado entre unas plantas ahí con sus cuernos, y lo tomó y lo sacrificó en vez de Isaac. Eso no era más que una figura de lo que más adelante sería la Pascua, ¿sí? Representó Isaac, en ese momento representó Isaac a la muerte de Jesucristo. Abraham representaba a Jesucristo vivo y Isaac representaba al sacrificio de Jesús. Y una vez que se quita Isaac y se pone al animalito ahí, representa el sacrificio de Jesús. Y entonces el que queda vivo ahí, pues es el sacerdote, el sumo sacerdote. Y aquí Abraham estaba actuando como el sumo sacerdote. Y como el sumo sacerdote, Abraham representaba también a Cristo Jesús, pero vivo. Ahí mismo en la Pascua se está representando la muerte, el sacrificio de Jesús, y también se está representando la resurrección de Cristo Jesús en esas cosas de la Pascua, ¿no? Y hay otras cosas interesantes dentro de la Pascua, ¿verdad? Que hace el oficiante, que las acciones que hace el oficiante, que nos hablan del amor de Dios. Pero vamos a darnos cuenta, pues, que Abraham tenía confianza en la palabra de Dios. Si Dios había dicho que Isaac iba a tener hijos, ¿por qué iba a dudar él? Porque iba a ir triste diciendo, ay, es que voy a tener que matar a mi hijo. No, sabía que Dios, de alguna manera u otra, Dios iba a hacer algo diferente en el cual no involucraba la muerte del muchacho.
Así que él estaba seguro de eso. Cuando nosotros pensamos desde nuestro propio ángulo como humanos, ¿verdad? Sin entender el mensaje de Dios, sin tener una relación con Dios para comprender la fuerza de su palabra, la vitalidad de su palabra, que pese a nuestra muerte, Él nos va a dar vida. Y asimismo Él creyó en la palabra de Dios. Él dijo que Isaac iba a ser el precursor de Él. Por lo tanto, Dios no podía matar a Isaac para poder cumplir con su promesa. Dios quedaría como un mentiroso. Sin embargo, Isaac no fue asesinado, pero él, Abraham, sabía que Dios iba a obrar en ese momento. ¿Cuándo, en qué momento o cómo? No lo sabía. Pero sabía que Dios no iba a permitir que Isaac muriera. Porque él podría pensar, quizás Dios quiere que lo mate para luego resucitarlo y ya, por alguna razón, ¿no? Pero las cosas es la fe de Abraham. Primero fue la fe de Abraham y luego vinieron las obras. Abraham creyó a Dios y por eso fue llamado amigo de Dios. Podemos entender esto, podemos comprender que por qué se le llama el padre de la fe a Abraham. Y él es nuestro padre Abraham, porque pertenecemos a la Israel espiritual. Somos del pueblo judío, porque pertenecemos a Cristo Jesús y él es el sumo sacerdote y él es judío, es el león de la tribu de Judá. Y si Jesucristo es mi padre, yo soy judío, espiritualmente hablando, porque Pablo dice, no es judío en la cuestión de la carne, sino en cuestión del corazón, ¿sí? Porque llevamos la circuncisión del corazón, más no de la carne, sino del corazón. Y esto significa que somos sensibles a su palabra, a su llamado, a su verdad, a sus negocios. Somos sensibles a la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque se ha caído la grosura del pecado en el corazón nuestro y se está aperturando para obtener la vida que Dios ha prometido a nuestro espíritu, a nuestro ser, menospreciando así su vida hasta lo sumo, dijo en Apocalipsis, ¿verdad? Aquellos menospreciaron su vida hasta lo sumo. ¿Qué es lo máximo? La muerte. Eso es lo máximo. Si por un simple dolorcito me quejo y ya no quiero ser parte del pueblo de Dios, cuando tenemos el ejemplo de los apóstoles que murieron por la causa de Cristo, cuando tenemos un mundo de mártires que han muerto por la causa de Cristo, ¿no se está dispuesto a morir por Cristo? ¿No se está dispuesto a esperar la vida eterna? Entonces, todavía no llegamos a ese nivel de fe que necesitamos para ser verdaderos hijos de Dios. Bien, mm, vamos a ver, aquí estoy tratando de ver the time, pero no lo veo. 9:07. Ok, bueno, pues hasta aquí llegamos con nuestra reflexión, pero mm, le damos gracias a Dios por darnos la oportunidad de pensar en estas cosas y voy a cerrar la grabación para que ustedes también compartan Aquí. con nosotros
Por aquí, Marla, le agradecemos el servicio. Ya. Vamos a hacer.